Hola, buenas tardes a todos. Hoy en esta nueva edición del Dental Podcast de Friends of Pablo, tengo el orgullo y el honor de recibir al doctor Rodolfo de la Flor. Él es un ortodoncista de Perú, es especialista en ortodoncia de la Universidad de Lima, Perú, posgraduado en ortodoncia y oclusión en la Roth Williams Center for Functional Occlusion, egresado de maestría en docencia e investigación, profesor invitado de nuestro centro de Atenea Dental Institute en Barcelona, España y en Polonia, fundador de la especialidad de ortodoncia de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, en Perú, y ha sido autor de trabajos de investigación, capítulos de libros de texto, artículos de revistas, asesor de tesis universitaria y expositor internacional en América y Europa, en más de 12 países. Ahora sí, Ronnie, ya te tuteo por toda la amistad que nos une y es una vez más un honor poderte tener aquí con nosotros y que un poco a través de la ortodoncia, que fue el hilo conductor, nos expliques un poco esas anécdotas y que tuviste tanto con mi padre como con la familia Echarri en general. Y bueno, a raíz de esta parte más personal, que nos dejes alguna pincelada de tu conocimiento en ortodoncia. Muchas gracias, Javi. Antes que nada, agradecerte a ti, a Atenea y obviamente a tu familia, a la que soy evidentemente muy cercano, y esta oportunidad de transmitir un poco lo que fue mi experiencia con Pablo. Eh, sí, tengo muchas anécdotas con Pablo. ¿Quién no las tenía con Pablo? O sea, estar con Pablo era un momento siempre para mí de mucho placer, de mucho compartir. Y lo que más compartíamos con Pablo, aparte de la parte científica, y por eso fue cuando hablamos, yo te dije, a mí me gustaría contar 3 o 4 anécdotas de cosas que he vivido con él, que queden en el registro de todos sus amigos que estamos participando de este podcast. Yo creo que lo que más nos unió era el deseo de transmitir a las nuevas generaciones. He tenido la enorme fortuna de que tú seas mi alumno, o sea que Exacto. Sí, sí, sí. estoy viendo de que mi deseo se hizo realidad y estamos aquí trascendiendo. Y Pablo y yo teníamos también la idea de tener una vida con propósito. No Ujú. entendíamos la vida sin este legado, sin este transmitir, sin este compartir, sin del lado de la ciencia, también tener el lado de la amistad y de la familia, porque ese fue, Claro. fue uno de los factores eh, cruciales, digamos. Pablo conoce a mis hijos, conoce a mi esposa, conoce a mi familia, entonces para mí era muy importante eso. A mí, eh, todas estas muestras de apoyo y cariño, ¿no? Con a raíz del suceso, de lo que más orgulloso nos hemos sentido todos en casa y lo que nos ha ayudado a pasar o estar pasando este momento, es que aun siendo tan gran y tan buen ortodoncista, los más allegados lo habéis recordado o lo recordáis por la calidad humana, ¿no? Y eso yo creo que Así es. tanto es una de las muchas enseñanzas que tanto él nos dejó como colegas, como tú nos habéis ido dando, ¿no? No únicamente los dientes, sino algo más, como decías, de una vida con propósito, ¿no? Sí, así es. Y nosotros compartimos también una historia previa, que es que él de nacimiento, digamos, es uruguayo. Exacto. Entonces es suramericano, como yo que soy de Perú. Ah, Entonces es un poco que cada vez que él venía a Sudamérica a ver a su familia, a su hermana, etcétera, y él se trataba de dar una paradita por Lima y muy bueno, bien. nos gustaba mucho compartir, le gustaba mucho el turismo Sí. y le gustaba mucho, bueno, comer. En Perú, comer es Y parte de nuestra... también me habló muy bien de los el pisco sour que tomaba Sí, contigo. De eso también hay alguna anécdota que también es muy, muy buena. sí, sí, sí. Nosotros, eh, cuando fundamos la especialidad de ortodoncia en San Antonio Abad, en la Universidad de Cusco, obviamente como fundador de la especialidad yo quería darles lo mejor a mis alumnos, ¿no?
Entonces me propuse usar a mis amigos, usar, que suena feo, pero digamos, Pablo fue uno de los usados para que la Bien. especialidad tuviera el realce que tuvo, ¿no? Bueno, tuve la suerte de tener a Jorge Ayala, a Mario Ujú. Pablo, a Sergio Duarte, en fin, al doctor Sakai, al doctor Sandoval de Chile, bueno, nombres que probablemente tú conozcas, pero que, más el doctor Mario Villamar, que también fue muy amigo de tu padre, Sí, entonces creamos esta especialidad y la verdad es que obtuvo un nivel de excelencia que me dejó muy contento. Entonces, ¿de qué manera podía yo atraer a Pablo? Definitivamente por la parte económica, en Cusco era imposible, porque es una universidad nacional, no había claro. forma de cubrir sus honorarios. Entonces lo que hacíamos, de una manera muy subliminal, era enamorarlo para la parte turística y tal. Entonces los alumnos, en este caso fue una alumna muy simpática, muy linda, muy exitosa, que se encargó de hacer de su compañía y lo llevó a Machu Picchu y lo traía Qué de bueno. vuelta. La noche nosotros lo llevábamos siempre a estos famosas reuniones del Pisco Sour. Esas reuniones del Pisco Sour vienen desde que yo terminé, desde que yo dicté los cursos de posgrado y cuando fui profesor de la residencia en Cusco, porque con Cusco me une un vínculo, no sé a cuántos alumnos tengo en Cusco. Entonces lo que yo les decía es, bueno, todo está muy bien, la clase ha terminado, yo estoy cansado después de 3 días, pero no significa que no puedo contestar todas las preguntas que ustedes quieran. Pero vamos a ir a un lugar que yo los voy a invitar a ustedes a sentarnos, a conversar y a tomar. Y así sí, he tenido amistades increíbles, como la amistad que yo tengo con Pablo, igualito. Claro. He creado vínculos con Cusco. Es más, hoy me estoy yendo al Cusco. Ok, De ahí tengo ahijados en Cusco, qué bueno. tengo una pequeña tierra en Cusco. Entonces, digamos que mi vínculo de amistad se Ha trascendido. estableció alrededor del famoso Pisco Sour con Ronnie, que es un poco la Exactamente. versión de esta reunión con Pablo. Sí, Pablo siempre se moría de la risa y en todas las conferencias, porque él estuvo acá en Perú hace muy poco, antes del Congreso de Buenos Aires, de Argentina, que no Ujú. pudo ir, estuvo en Perú, y estuvimos juntos y siempre cuenta la anécdota de que conmigo nos íbamos de paseo. Y una de las anécdotas más graciosas que tuvimos fue que él quería conocer las líneas de Nazca, que se Sí, sobrevuelan en unas avionetas muy pequeñas, ¿no? Entonces, íbamos a subir a la avioneta. Yo nunca he subido, he ido a Nazca muchas veces, pero mis hijos me rogaron, por favor, que no me subiera a esa avioneta porque acaban de haber unos accidentes y tal. claro, Entonces, le dije a Pablo, no, yo me voy a quedar acá porque me mareo o lo que fuera. Y claro. Pablo subió y sube a la avioneta, Pablo con 8 japoneses Ok. todos muy organizados. Entonces Sí. el piloto, el piloto comenzó, ¿no? a tratar de despegar y de repente se escucha en español, porque los pilotos juraban de que todos eran japoneses, y se escucha, le dice, oye, los frenos no están funcionando, ¿despegamos o no? Entonces, Y ahí saltó la él, ¿no? anécdota es que Pablo no se la aguantó y les tocó el hombro y dijo, oye, ¿cómo que despegamos? Vamos a cambiar de avión. O sea, ¿cuál es tu, cómo? Entonces, como que entonces dice Pablo que, bueno, que cambiaron de avión, despegó y que en un momento él estaba mirando todo y las líneas, qué bonitas las líneas, y de repente voltea y todos los japoneses están metidos dentro de una bolsa vomitando y no vieron ni una línea porque No hubiera ni una. aparte que como tenían los ojos japoneses, esa era la broma que él siempre hacía, que no saben qué líneas de Nazca vieron si paraban vomitando y Ay, esa anécdota fue qué extraordinaria. bueno. Extraordinaria, ¿no? Y una pregunta, Ronnie, de tantos años que a lo mejor luego lo comentas un poquito más en profundidad, pero de tantos años en los que, ¿no? De tu filosofía de trabajo, de tantos años como ortodoncista, ¿cómo ves la evolución de la especialidad en cuanto a todos los registros que se tomaban antes, todo el estudio que se hacía de cada caso? Eh, ¿Cómo ves que está evolucionando ahora con las nuevas tecnologías, la ortodoncia digital, alineadores? ¿Crees que estamos realmente avanzando tanto como parece o es que todo no ha cambiado tanto? ¿Cuál sería tu opinión?
A ver, ahí sí tenemos un tema de reflexión. Yo soy, digamos, en, en la última etapa de mi carrera, tengo 63 años, no es ningún secreto de que algo fáctico, donde tenemos que meter las manos dentro de la boca y tenemos que estar en perfecta condición. Entonces, lo que yo he hecho es formar un equipo, y mi equipo es muy Ujú. joven, probablemente tan joven como tú. Entonces, yo no le tengo miedo a toda la ciencia y la tecnología y a la inteligencia artificial y todo lo demás. Nunca le tuve miedo, es más. Entonces, yo siempre me he manejado con una ontología que he pensado miraba al futuro. Mi Sí. socio, uno de mis socios, mucho más joven, Enrique Yuen, es muy tecnológico. Entonces, en la Ujú. presentación que justamente les voy a pasar muy rápidamente, solo Claro, a vuelo de pájaro, les menciono eso, de que no tenemos por qué tener miedo a lo que viene. O sea, digamos, yo he tenido la suerte de estar con Graeber conversando, ¿no es claro, cierto? Y Graeber me decía, yo no le tengo miedo a la ortodoncia, yo no sé de dónde han sacado de que yo, que soy enemigo de la ortopedia funcional, porque siempre se decía la escuela americana, ¿no? Que claro, Graeber y Angle, etcétera, y la escuela europea, ¿no? Que son todos los que vienen por el otro lado. Entonces, nada, mi vida ha sido muy curiosa porque lo que ustedes escuchan en los libros escuchan de los libros que se han publicado, bueno, yo he extendido la mano de Graeber y he conversado con él. He ido a cursos con Ricketts, que era amigo de tu padre y prologó su sí, primer libro. Sí, claro que sí, claro que sí. No era amigo de Ricketts, pero sí lo conocí. Me fui a los primeros cursos de Low Friction cuando salió Damon. Y yo estaba con Damon conversando sobre claro, los pros y los contras. Yo era speaker de Ormco en esa época. Y entonces yo tenía que darle inputs. O sea, mi trabajo no era ir a la conferencia y sentarme y aplaudirlo, porque eso lo hacían otros 800 que estaban ahí. claro, Yo tenía que dar inputs a la empresa con mi experiencia de todo esto. Entonces, al final, cuando estuve con Roth en el Roth Williams Center, tuve la suerte de estudiar personalmente con él y obviamente con el maestro, con el doctor Jorge Ayala, eh, me encuentro pues con una mezcla en mi cabeza y yo decía, no, ustedes tienen que seguir pensando que el diagnóstico es individual. Y es una frase que repito en mi clase hasta el sí, cansancio, ¿no? Es el mensaje de mi clase. Ustedes no pueden pensar de que van a meter todo en una licuadora y va a salir un batido de diagnóstico. No, esto es el diagnóstico individual y eso implica de que tú tienes que conocer lo que tu paciente necesita, no claro, que el paciente se adecue a lo... Entonces, como yo solo sé hacer alineadores, escaneo y los mando ahí a terminar como sea. No, no es así. Estoy justo hoy día con el doctor Carlos Vice, que también vino a dictar a Cusco, y él hace de tema de dolor craneofacial de la Academia sí, Americana de Orofacial Pain. O sea, es un peso pesado y me dice que está muy agradecido a los alineadores, porque ujú. gracias a ellos tiene un montón de trabajo solucionando problemas de ATM Claro, actualmente. Entonces, yo creo que ahí el límite es decir, yo no puedo resolver este caso porque tiene disfunción, entonces sí, vale especialista. Yo puedo resolver este caso con alineadores porque los objetivos del tratamiento son tales y cuales. Yo necesitaré mini placas o necesitaré tornillos, pero el fin de tu tratamiento no puede ser, o sea, yo soy un experto porque sé poner mini tornillos muy bien o porque pongo marpes. claro, Ese no es, no, o sea, esa es la esencia que yo no quisiera que se pierda, ¿no es cierto? Y en las publicaciones que yo he hecho, gracias a Pablo y gracias a Atenea, de los libros que he podido publicar, ujú. siempre enfatizo del diagnóstico individual. Y me temo, y esa es la parte a la que quería llegar, de que si es que nosotros no enfatizamos eso, los jóvenes van a creer que la inteligencia artificial va a hacer el diagnóstico por ellos, va a diseñar el alineador y se los va a mandar impresos. Entonces, yo Claro, creo que aquí está el punto de quiebre que tú y la nueva generación que se está dedicando a la docencia tendría que enfatizar. El crecimiento y desarrollo es fundamental, pero no lo claro, saben, no tienen una idea. Dice, por ejemplo, ayer escuché
que iban a poner un tornillo de expansión en la mandíbula. Entonces, Ah, cuando yo, la única sutura que conozco es la sínfisis, que se cierra el año, entonces dije, ¿qué vas a expandir? No, se expande el hueso. No, ya, la basal del hueso esquelético no se expande, no crece. O sea, eso es el A más B de una clase de ortodoncia, pero claro, nada de eso saben los jóvenes y me apena. Te juro que siento a veces un poco de pena, porque claro, mis clases, y me ha pasado porque viajamos dictando clases juntos, claro. y cuando nos toca dictar clases, están sentados esperando en qué momento les voy a hablar de qué bracket uso y cómo escaneo para poner el alineador. Si les hablo de crecimiento, desarrollo, de MOS, de Claro, limbo, parece como anticuado ese conocimiento, ¿verdad? exacto, sí. Que no está de Pero, moda, pero claro, es la base, ¿no? pero es la base porque hay parte. Y algo que también cuando entré a estos cursos de inteligencia artificial, tenemos que entender que la inteligencia artificial no es inteligente. Somos los hombres, los seres humanos, quienes hemos alimentado esa inteligencia artificial. Claro, Es decir, en eso que les van a hablar está lo que tú escribiste, lo que yo escribí, lo que yo publiqué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a desaparecer, no tengan miedo por eso. no, Simplemente y menos los ortodoncistas que somos tan manuales, ¿me entiendes? claro, claro, Entonces, claro. pero hay que subirse a la ola. No, Y sin mi, duda, yo opino mi, que un poco en la línea de lo que comentas, ¿no? Que no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías, sino que hay que tomar la ventaja y aprovecharlo y entendiéndola como que es una herramienta más, como fue la cefalometría digital en su momento o el escáner intraoral en su momento, ¿no? Es una herramienta más, pero que no Así puede es, sustituir en muchísimos aspectos al ortodoncista. Es que no tiene sentido. En todas las facetas, no solo médicas de la vida, la tecnología es para optimizar procesos, no para sustituirnos. Pues es como lo veo yo, vamos. así es. Y estoy totalmente de acuerdo. Y esto no es más que mismo ejemplo, 25 años repitiendo lo mismo. Nosotros necesitamos llegar a solucionar el problema con nuestra caja de herramientas, el Ujú, famoso toolbox que de los gringos. ujú. Y dentro del toolbox, tú tienes que tener todo. O sea, si el paciente necesita hacer terapia de labio y tú no sabes, ¿qué le dices al paciente? No, eso no sirve. ¿Qué es lo típico? ¿Ah? Te lo digo, te lo estoy Sí, diciendo, yo tengo 35 años en esto. O sea, nada de lo que hacíamos antes sirve ahora. Ahora ya, resulta que todo se puede resolver con alineadores y con inteligencia artificial. ya está. Entonces, no, porque tu toolbox está incompleto. Tu caja de Así es. herramientas solo tiene lo que tú sabes hacer, pero no todo lo que el paciente puede necesitar. Y hoy me alegra enormemente escuchar conferencias y todo sobre airways, Sí, sobre apnea del sueño, que lo tienen ustedes en los cursos que están dictando digitalmente. Temas que yo he escuchado y he escuchado con el doctor Farrell de Mayo Braces, cuando estuve con él en California, etcétera. Y entonces yo todo lo iba incorporando a mi toolbox, a mi caja de claro, herramientas. Entonces, y aquí es donde nos cruzamos Pablo y yo y decimos, oye, acá hay algo de lo cual tenemos que hablar. En los libros que publicó Pablo y que tuve la suerte de publicar, se incorpora este término de custom straight wire. Es hecho a medida. Cada paciente necesita un tratamiento hecho a medida. O el tailor-made, que es el que les encanta usar a los gringos. Entonces ahí es donde Pablo y yo ya entramos en el éxtasis. Entonces decíamos, sí, porque yo de Ricketts uso esto. Ah, yo de Damon uso esto. claro. Ah, que a mí o sea, la clasificación de Angle podrá ser lo más antiguo que quieras, pero todos los ortodoncistas del mundo hablamos de una clasificación y lo sabemos. Eso O sea, sí, es por 100 años, ¿me entiendes? De publicado. Entonces, esas son las cosas que Pablo y yo coincidíamos mucho y entonces él empezó a idear la idea, bueno, mal dicho, de idear esto, de escribir como una guía o una enciclopedia de 10 tomos para que todos los temas de la ortodoncia actual, antigua, contemporánea, de la ortopedia, sean publicados por diferentes autores. No claro que se sí. opone, no se opone para nada que tú pienses
que el Marpe con mini tornillos es mejor que, no sé, de repente un activador abierto elástico clamp, ¿ya? Cada uno, lo único que creo yo, debemos llegar a una meta. sin Una duda, meta es una opción funcional, ¿ok? sin El duda. paciente esté asintomático, bueno, todo eso. ¿Cómo llegaste? Finalmente cada uno pues tendrá sus herramientas. Y yo no voy a desacreditar, no sé, porque ahora hay escáneres, Bimbler es no sabe nada, ¿no? O planas, ¿no? Claro, Hoy escucho que me hablan de planas como si planas hubiera nacido ayer, ¿no? no tiene Y sentido. eso es increíble, ¿no? Eso es increíble. No, y además no tiene sentido el que para hoy en día parece que para construir debes destruir lo anterior cuando en vez de intentar ir añadiendo conocimiento y pensar en el paciente, ¿no? Que al final los tratamientos son Exacto. para los pacientes y no para el ego de uno mismo. Así es. Y este ejemplo de la IA que escuché esto es como una biblioteca o Ujú, como el toolbox que yo te menciono. ujú, Todo tiene que estar ahí. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos metido toda la información que hay en las bibliotecas previas. Toda esa información está metida en la inteligencia artificial. Porque si tú pides algo, no sé, a Gemini o ujú. a DeepSeek o a lo que sea, tú vas a encontrar términos que tú dices, yo lo he leído esto en algún libro. La Así diferencia es es. que la inteligencia artificial, como ha reunido miles de teras de información, Claro. las logra rescatar inmediatamente para ti, lo cual está muy bien. Yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, ¿no es cierto? No, no, Entonces, sin duda, sin duda. Al final es una herramienta que se debe incorporar en el día a día porque realmente es- optimiza muchos procesos, pero obviamente uno no dejaría todavía que condujera un coche solo sin control, pues al final los tratamientos son, así para es. mi entender, es lo mismo, ¿no? Muy bien, Ronnie, pues no sé si Y existen quieres. los coches sin control, pero yo creo que más seguro estoy con un buen español ahí, un buen catalán manejando el taxi. Sí, sí, porque cada tanto también se escucha esos coches como tienen algún accidente y da como miedo todavía. Muy Todavía bien, está Ronnie, un poco. pues no sé si quieres, tenías algunas diapositivas preparadas, no sé si las quieres Sí, ir o así ya te lo las vamos voy comentando. contando. No, sí, las presentamos. Las presentamos, ya Claro tengo que la sí. presentación aquí. Eh, Entonces, ese es un poco lo que habíamos estado comentando, ¿no? De cómo Pablo me seduce con su Custom Straight Wire y empezamos, yo también quería, como todos soñamos en publicar, pero nunca imaginé que fuera tan difícil. Sí, Hacer un libro es, entonces, con 4 capítulos que he escrito me siento más que realizado. Y mencionar que los capítulos siempre han contado con el apoyo de todo el equipo que trabaja conmigo. Yo no trabajo claro solo. que sí. Y eso es muy importante reconocerlo. Entonces, siempre creo que esto tenemos que volver a las bases, ¿no? Que tenemos dientes, pero también tenemos maxilares y tejidos blandos. Entonces, no tratar de pensar de que hoy simplemente escanean los dientes o sea, y los tejidos blandos y las articulaciones. Entonces, eh, los 4 componentes del sistema somatognático que definió Peter Neff perfectamente en su atlas siguen siendo los mismos. La Claro, articulación, el sistema neuromuscular, el sistema periodontal y la oclusión dental es uno de los factores que nosotros tomamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, en eso estábamos totalmente alineados y sobre esto hemos publicado lo que hemos tenido que publicar. Que claro, entonces ahí viene, pero si tú vienes de la escuela de Roth y hablan de la relación céntrica, entonces sí, yo parto de una posición de centricidad de la mandíbula, porque de otra manera, si tú no tienes una idea exacta de cuál es la relación céntrica del paciente, no vas a poder reconstruirlo. En este caso, si nosotros observamos a este paciente que tiene la mandíbula completamente en clase 3 y podemos ver en el montaje en el articulador que no era tan clase 3 como parecía. claro. Pero, ¿qué pasaba? Que estaba fuera de céntrica, y esto es antiguo, pero quiero Sí, decir que todo sirve, ¿me sin entiendes? duda. ¿Por qué sirve? Porque si tú ves aquí
el montaje del articulador es exacto a donde llega la mandíbula. ¿Qué había pasado con este señor? Y este caso lo hemos visto en clase. Había tenido un accidente a caballo y se había llevado los 4 incisivos. Y la corona se la hicieron en una posición falsa de Ujú. progenio, nática, y no era un clase 3. Vean ustedes la oclusión habitual del paciente versus la relación céntrica. Entonces, estas son las cosas que me hicieron entender que, me gustara o no, iba a tener que seguir estudiando. Y justamente cuando hablamos de estos montajes que hacíamos en Ujú. articulador, en el Roth Williams Center, me acuerdo clarito de haber usado un libro de tu papá. Y teníamos, como éramos un grupo de estudio de 6, y contaba la anécdota hace un rato, yo me fui a estudiar con Jorge Ayala y con Roth. Y Ujú. después los 6 hacíamos como, acá se llama un pandero, Sí, como después los está el 6 club. Ujú. financiábamos al alumno 2 y Muy bien, después los 6 financiábamos. Al final todos estudiaron con Jorge Ayala. La mala suerte fue que Roth ya no sobrevivió, digamos, ¿no? claro. Entonces, pero mira qué interesante la ortodoncia aquí, como de una clase 3 aparente, puedes llevarlo a una clase 1. Ahora sí el rehabilitador va a ponerle sus encías lindas, hacerle sus lindas coronas, estos simplemente en provisionales, pero solamente para que vean por qué es importante la relación céntrica. Y no es simplemente que no, ya pasó de moda la relación céntrica. Bueno, No, claro, la- en este caso que muestras, claro, pasa de ser un caso muy, muy, muy complicado a un caso totalmente asumible, ¿no? Y al paciente con un buen diagnóstico le estás evitando una cirugía, seguramente, ¿no? Así es, así es. Y ahora Ujú. con las maravillas, y eso, a eso es lo que voy a pasar, de la rehabilitación con CAD/CAM, pucha, se hacen cosas hermosas, retoque de las encías con láser, Sí, bueno, todo lo que hacen ustedes en la clínica en Barcelona, que es, la verdad, admirable, ¿no? O sea, no por parecer son, pero sí, es la verdad. O sea, lo muchas que, gracias. lo que uno ve hacer en en estas oportunidades que uno tiene de viajar en otros países es impresionante, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de tratamiento multidisciplinar, resulta que mis alumnos me enseñan hoy y me dicen la importancia de la lengua. Y yo vengo Mm. 35 años hablando de la importancia de la lengua, pero nadie me hace ningún caso. Y si tú le preguntas a un chico de alineadores, o sea, ¿cómo es el diagnóstico de la lengua? ¿Qué terapia vas a utilizar? O sea, de la lengua, el paciente ha venido para que yo le mueva un incisivo Y ya porque está, quiere hacer zooms y quiere hacerse selfies y no le gusta cómo se ve. Pero entonces, esa es la parte que no me cuadra a mí como ortodoncista eh, claro. mayor o tradicional, digamos. Entonces, no estoy dejando de hago ortodoncia tradicional. Los alineadores lo hace una especialista en alineadores. La Ujú. rehabilitación neurofuncional la hace una especialista en eso. Y eso es lo que he aprendido, a que si no hacemos un trabajo en equipo, vamos a terminar resolviendo nuestro problema, pero no el problema real del paciente. Entonces, eso es lo que Totalmente cierto. éticamente a mí no me termina de cuadrar. Claro. Y, por ejemplo, tenemos este síndrome del celular, ¿no? Donde ahora Sí, todos vienen con dolor de cuello, ¿no es cierto? Entonces, o dolores en la columna por mala postura. Todo eso, apnea del sueño, los desórdenes. Personalmente, antes roncaba y decía a mi esposa, tápate los oídos. Después de que me botaron del cuarto, ahora uso una máscara, un CPAP, y la vida me claro. cambió. Tengo una energía la mañana siguiente, en vez de haber dormido mal y haberme ahogado ahí con 100 eventos de microapneas, Wow. ahora tengo una máscara maravillosa y mi vida Claro, me ya ha tienes un cambiado. sueño mucho más reparador, oxigenas mejor, claro, tu día empieza totalmente diferente, claro. Claro, ¿y quién si no los dentistas en general y los ortodoncistas vamos a hacer ese diagnóstico temprano? Si Ujú. tú tienes una mordida abierta en un niño de 3 años, ¿qué le dices? Espérate que cumplas 15 para ponerte los brackets. O sea, es un No, no tiene desconocimiento sentido. total. Tienes que reeducar la función, ta, ta. ¿Cómo lo Claro. haces? Sería un tema para otra conferencia. Si no Sin nos duda, vamos... sin duda. Yo no me quiero poner a discutir si el alineador es mejor, si el MARP es mejor, no, eso no es. El objetivo es una oclusión funcional
Ujú. con una anatomía facial. Entonces, ¿cómo llegas a ese objetivo? Con cualquiera de las técnicas que tú manejes, si lo logras, en buena hora. Entonces, por ejemplo, ahora, y hablando, he repetido lo del MARPE porque sé que lo Claro, trabajas bastante y nosotros sí. en Ross Williams Center le llamábamos expansión palatina rápida encéntrica, ¿no? Ujú. Pero lo real es que se prueba que la permeabilidad de las vías aéreas altas se puede mejorar expandiendo el maxilar. La primera vez que fui donde un médico hace 20 años a hablarle sobre este tema, me dijo, Ronnie, ¿tú estás usando drogas? Debes estar fuera de... ¿Cómo se te Estás, ocurre? sí, Sí, y hoy sabemos que todo esto es, todo esto es cierto, ¿no? Los sin médicos duda. no nos creen mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si es que nosotros no sustentamos con estos, con esta información que podemos recoger, en este caso del doctor Steve Olmos, de la Asociación Americana de Dolor Orofacial, tenemos que ser médicos de la boca, no Sí, solo líricos, sino tenemos que realmente, y yo realmente me quedo admirado de lo poco que saben los jóvenes de anatomía, de crecimiento, desarrollo, de función, ¿no? Entonces, ya, esa es la parte que yo quiero dar la pelea todavía como profesor, invitado en Cusco, desde donde yo básicamente, y con Atenea, que son los únicos claro, lugares donde últimamente me dedico, es a que siempre se tome en cuenta el tema de las bases, ¿no? Back to the bases, o sea, regresemos a nuestra base porque de otra manera no vas tú a poder resolver el problema real y definitivo del paciente. Vas a resolver tú tu problema porque le vas a cobrar 3.000 euros por los alineadores y y te ya vas a está. poder ir de crucero, pero le vas a fregar la vida al paciente. Y eso no va con mis principios. Entonces, claro, tú dirás, ¿y cómo han descubierto esto? Claro, tenemos CBCTs, tenemos combines, tenemos un montón de información que antes no, rinomanometrías, un montón de información que antes no existía. Entonces, no es para decir lo anterior era malo, no, lo actual se construyó sobre lo Claro. anterior. Sí, sí, ese es ¿Ok? el revisionismo que hay en tantos otros aspectos de juzgarlo de hace años con los ojos de hoy o con las herramientas de hoy. Eso es injusto. Eso es injusto. Eso es injusto. Yo he hecho mucha cefalometría, tú lo sabes también. Sí, Y tengo un estudio hecho sobre 3.000 casos de cefalometría. Y ahora viene cualquiera y te dice, oye, pero si una cefalometría es en 2D y el cráneo crece en 3D, por qué no le tomas un cone-beam y que la computadora te mida la longitud del... Bueno, eso en nuestra época era pues totalmente imposible. claro. Simplemente era como un sueño, era como pensar de que te podías comunicar con un celular, ¿no? Exacto. Sí, sí, El zapatófono así de es. Maxwell Smart, igual parecía una broma, pero... Entonces, sobre este tema simplemente puntualizar de que la pregunta sigue siendo si es que existe una edad ideal donde empezar un tratamiento. Entonces, nuevamente volvemos al custom straight wire o al custom treatment o al diagnóstico individual en ortodoncia, que es lo que yo he publicado siempre y seguiré dando la pelea de que cada uno tiene un diagnóstico diferente y eso depende de ti. Claro. El paciente no te va a decir qué cosa tiene, tú se lo tienes que decir. Pero si tú, con el simplismo que hay ahora, porque ya me admira, dice, no, el paciente se toma las impresiones en su casa, me Sí. las manda, yo la mando a escanear y le mando sus alineadores por delivery. Y ya Entonces está. digo, acá hay algo que definitivamente, ¿no? O sea, el No funciona. diagnóstico clínico, el face to face de la primera consulta, el oler al paciente si que Sí, tiene sí, sí. enfermedad periodontal o no, no sé, tantas cosas que el face to face que todavía yo mantengo con mis pacientes, tengo mi oficina, me siento, converso igual que tu Claro, claro. clínica, donde hacemos, o esto que tú estás haciendo, que me parece también interesante, que es hacerlo virtual, ya no puedes venir, pero estás en Uruguay y hacemos un face to face por Zoom Sin duda. para poder consultar las diferentes Claro que opciones sí. que hay. Entonces, claro, ¿cuál es el tratamiento ideal? No siempre es el mismo, en casos con extracciones, sin extracciones, con puentes, sin puentes, pero el objetivo de la guía canina, la relación oclusal, la estabilidad de la oclusión, sigue siendo el mismo.
¿no es cierto? Todos los casos tienen diferentes matices. Este tiene las encías un poco inflamadas, este se hizo sin extracciones, este, la línea media está perfecta, no todos los casos, porque si es asimétrico, la línea media lamentablemente no puede llegar a niveles óptimos. Claro. Pero en ese esfuerzo quiero morir. Vamos a decir que siempre trabajando con ética y siempre Sin pensando duda. en los objetivos del paciente, ¿no? Y este es mi equipo actualmente aquí en Miraflores, en Lima, la doctora Mariana Poggio, de Argentina, Ariana, que me ayuda con la rehabilitación, y Cori, que está haciendo una pasantía conmigo para hacer ortodoncia. Muy bien. Eh, pero son personas a las cuales agradezco mucho. Y la parte de computación la voy a pasar muy rápido porque es todo otro equipo. Yo no me ocupo de esto porque es obvio de que si estamos hablando de todo lo nuevo que hay en ortodoncia, es imposible que yo pueda manejar estos aparatos nuevos, Claro, las fresadoras, pero todo lo tenemos, ¿me entiendes? Eso es lo que trato de dejar de mensaje. Todo está en nuestro toolbox. O sea, si el paciente necesita una rehabilitación por un especialista, irá al mejor que existe. Si es que tiene amalgamas antiguas y hay que cambiarlas, irá al mejor que existe. Y si tenemos que hacerlo con una máquina bastante más moderna que mi alginato y mi silicona, pues lo claro. tenemos que hacer. O sea, es lo que hay, ¿no es cierto? Y yo no me voy a quedar. O sea, yo no lo veo así. Yo prefiero eh, un, un- un buen carnicero, cuando corta, corta fino, pero deja Así es. un poco de piel en la tabla. O sea, tú no te puedes pensar que te vas a llevar todo. O sea, viene ese paciente y lo haces tú. Viene una ortodoncia, lo haces tú. Viene un problema lingual, lo quieres hacer tú. No, eso Todo, no es claro. así. Yo no coincido con eso. Entonces, Perú Dental, que es la otra clínica donde también tu padre me visitó, eh, se encargan de hacer todos estos tratamientos de rehabilitación hermosos, o sea, Muy bien. ¿no? Que son realmente, solo lo paso para que tengan ustedes una idea de que no todo se resuelve. O sea, por más que en este caso a la izquierda yo hubiera puesto ortodoncia, ya los dientes partidos y fisurados y todo, por más ortodoncia que haya hecho y con dientes marrones, hubiera quedado horrible. Entonces tengo que decirle al paciente, oye, voy a renunciar a hacerte la ortodoncia, pero creo que tu caso se puede resolver de esta manera, Bueno, ¿no? eso es la visión que debería tener cualquier no ortodoncista, dentista, de una visión Ujú. interdisciplinar y aunque no sea lo que yo vaya a hacer, que sepa que lo que a ti te conviene es pues, un tratamiento rehabilitador o lo que sea, aunque no lo vaya a hacer yo, pero que yo sepa que lo tengo que referir, ¿no? Claro, porque lo que tú dices es cierto, hay mucho que dices, y eso que te han hecho hace tiempo, esos amalgamas te han podido matar porque el mercurio intoxica. O sea, no tienen ni siquiera una idea que lo que metíamos era amalgama de plata, no era mercurio. Y las amalgamas se comportan diferentes, solamente por citarte una cosa. Sí, Entonces, no hablemos, no escupamos al cielo porque siempre nos va a caer en el ojo. O mira, sea, esta frase, Ronnie, te la quería decir al final de la charla, pero como ya la has sacado, esto me acuerdo de cuando viniste cuando yo estaba haciendo el máster, hace ya 10 años ya, que nos dijiste eso mismo. Me acuerdo de nunca opinar sobre el trabajo de otro, porque uno no sabe ni las circunstancias, ni el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, y ser muy respetuoso siempre con el compañero. así es. Y esa es otra que, ya que me la traes, es otra enseñanza que con Pablo conversábamos todo el tiempo, ¿no? Siempre trabaja con ética y siempre sé leal. Sí, Y eso es una frase que en la introducción de un libro de clase 3 de un alumno mío que tuve el honor de prologar, yo le dije, si algo tuviera que enseñarle a mis hijos, es ética y lealtad. Y eso es algo que con Pablo hablábamos permanentemente y creo que te lo ha transmitido. sin duda. No, no, eso Sin sin duda. duda. Entonces, claro, nosotros nos ayudamos con la ortodoncia, pero definitivamente, si tenemos otras armas para terminar el caso más bonito y la paciente va a terminar así, bueno, fantástico, hagámoslo, ¿no? Entonces, esto no lo puedo hacer yo solo, porque si es Claro, que la forma de los dientes era fea, si es que había que recortar las encías para que la sonrisa sea completa, entonces tenemos que trabajar en equipo. Y ese sería el mensaje del tratamiento multidisciplinar que nosotros
les enseñamos siempre a nuestros alumnos y tratamos de transmitirlo, ¿no? Este es el doctor Enrique Lloven, que cuando fuimos al meeting de Colonia, en A la Alemania, I10, sí, sí, me regresé traumatizado de que todo era alineadores, o sea, todo. todo era tecnología, alineadores, escáner faciales. Entonces, definitivamente el mundo no puede estar equivocado y yo estar bien. Entonces, o me subo a la ola, o cuando No, quiera subir a la ola va a estar atrás y no voy a alcanzarla nunca. Entonces, no quiero ninguna de esas dos. Entonces, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo disfruto de mi especialidad. Que me encuentre con una niña después de 15 años que no la veía y me diga Ronnie, me abrace y me enseñe sus dientes en esta sonrisa hermosa que se construyó, no la construí yo solo, la construimos todos con un equipo dentro del claro, consultorio. Ese es el mensaje, que los pacientes se sientan queridos y respetados y si tenemos que recurrir a otras cosas, bueno, lo hacemos, porque no tiene por qué excluirse que nosotros finalicemos la oclusión con otras técnicas. Y quiero terminar, querido Javi, y disculpen si esta charla sonó un poco familiar, por porque favor, lamentablemente sí es como mi familia extendida en Barcelona, claro que sí. eh, sí, tus dos hermanas, tu madre y todos, y bueno, desearles lo mejor siempre. Y nunca olvidar a esta premisa de vida que tuvo Pablo de llevar su conocimiento a muchos países. No recuerdo en cuántos países ha sido traducida su obra. Es definitivamente el autor de ortodoncia más prolífico de la Ujú, historia de la ortodoncia contemporánea, pero no solo eso, me contaba que una vez fue a Mongolia o no sé a dónde, sí, o una vez, sí, o una vez se fue a Brasil y había una cola como de no sé cuántas personas y le trajeron la fotocopia de su libro para que la firme, ¿no? sí, Entonces decía, bueno, tenía un doble sentido. Estaba molesto porque me habían pirateado mi obra, pero en el otro lado decía, bueno, se ha convertido en un texto de claro. consulta y eso es parte del objetivo de un maestro o de un profesor que quiere trascender, ¿no? Y tener una vida con sentido. Y definitivamente, y esta sí es la última, eh, darles un saludo acá desde Perú y el recuerdo eterno a mi hermano, a mi amigo, que no se quiso ir sin despedirse, entonces aquí tenemos la despedida de Pablo Ah, qué en, bueno, en la última vez que estuvimos en Barcelona. qué bueno, qué bueno. Nada, nada, Javi, te agradezco muchísimo, me ha tocado las fibras más profundas de la amistad y el cariño que yo sentía por Pablo, y aunque suene un poco demasiado salamero, sobón, no sé cómo se llame, pero no quería dejar de expresarlo, y más aún a ti, su hijo y mi alumno y a su familia. Muchas No, por gracias por favor, el... Ron, ha sido un gustazo y un lujo el poder haber contado contigo en este tributo que estamos montando, que al final nos está ayudando a todos a un poco sobrellevar esta situación. Y bueno, y como bien decías tú, si podemos dejar algo para que cale estos mensajes, aunque sea cuentagotas, de la ética, del querer dar a los demás y del pensar no tanto en uno mismo, sino en los pacientes y en los compañeros, pues yo creo que seguiremos dejando ese legado que nos dejó mi padre. Y nada, y agradecerte el tiempo y asegurarme de que yo también quiero formar parte de esos Pisco Sour Party que me has comentado, y a ver si en breve me puedes tener por ahí Encantado. para darte un gran abrazo también. ¿Vale, Ronnie? Va a ser un placer, Javi, tenerte aquí de profesor, siguiendo la huella y el legado de tu padre. Pues te mando un abrazo muy fuerte y Un abrazo nada, muy grande seguimos a en ti y a contacto, ¿de toda. acuerdo? Gracias. Un gusto. Gracias.